Bueno, y continuamos esta noche de jueves, os lo anunciaba también hace un ratito, está con nosotros Ana Bernabé, concejal de nuestro ayuntamiento, responsable de licencia, responsable también de fomento, y esta noche viene a hablarnos precisamente de algunas cuestiones vinculadas con algunos temas de máxima actualidad que se están abordando, como por ejemplo el futuro del antiguo pueblo de Gamonal y otros asuntos de interés. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros para hablar, entre otras cuestiones, del antiguo pueblo de Gamonal. Se ha hablado mucho sobre esta cuestión también en los últimos años y por fin, y fruto de conversaciones, se ha alcanzado un acuerdo precisamente para un plan que vele por lo que se puede hacer en el interior de este pueblo, ¿no? Porque siempre se ha estado pendiente de qué hacer, de cómo intentar conservar lo que ha quedado de aquellas antiguas construcciones, y por fin se ha llegado a ese entendimiento, ¿no? Pues sí, es verdad. Realmente lo que vamos a dar ahora creemos que es el último paso necesario y obligado de un largo itinerario que ha sufrido esa zona tan peculiar que tiene la ciudad de Burgos. Cualquiera que se pase por la calle Vitoria y llegue al final de su recorrido verá la gran disfunción que existe entre el urbanismo que se generó en el barrio de Gamonal en los años 60 y ese pequeño resto de un pueblo eminentemente rural que no tiene nada en común con la zona en la que se encuentra. Para remontar su origen, yo cuando se tramite y cuando se cuelgue el plan especial en la página web del ayuntamiento, que lo vamos a hacer de manera inminente para que todo el mundo lo conozca, yo recomendaría que se lean, la gente que le interese, las personas que le interesen, que se lean lo que es la memoria informativa de ese plan, porque ahí descubrirán cómo se fue gestando de dónde viene esa zona de la ciudad y por qué se encuentra en las condiciones en las que está. La verdad es que habría que remontarse incluso al siglo X para entender que el barrio, el ente de Gamonal, junto con Villafría o con Castañares, eran pequeñas zonas, zonas rurales que se caracterizaban fundamentalmente, y de ahí su protección actual, porque estaban atravesadas por el Camino de Santiago. Concretamente, la entidad de Gamonal, denominado Gamonal por una planta, el gamón, que crecía en su entorno, estaba formada por casas vinculadas con un caserío, en las que su ubicación o la manera de ordenarse era precisamente muy desordenada, porque no existía el urbanismo que existe hoy día, unas alineaciones, unas calles. No había ese control, ¿no? No existía un control, las personas tenían su casa y de pronto anexionaban otro elemento para el ganado u otro elemento para guardar el grano. Por eso no tienen una alineación más coherente ni unas calles muy bien definidas. Su particularidad precisamente es esa, y esa es la protección que se nos ha exigido darle por parte de los organismos internacionales que como iconos, el Comité Internacional para la Protección de los Monumentos y los Sitios Históricos, le da a esa zona, a ese pequeño enclave de nuestra ciudad. No es lo que resta, lo que queda, desgraciadamente no es lo que pudo haber existido en su origen, pero sí que, si observamos el entorno, tiene sus características peculiares. Su esencia, ¿no? Podemos decir. Es un entramado de pequeñas casas que, junto con la iglesia de la Real y Antigua y el crucero y el Camino de Santiago, debieron de ser o pudieron haber constituido pues una zona muy característica, y es lo que precisamente se va a intentar proteger con el plan especial. Esta protección, que se lleva demandando desde hace muchísimos años, se consiguió fundamentalmente como consecuencia de la declaración por parte de la delimitación del Camino de Santiago por parte de aquel entonces Ministerio de Obras Públicas en los años 60, y luego por la delimitación que la comunidad autónoma, la declaración de conjunto histórico que la Junta de Castilla y León llevó a cabo en años posteriores. Y también con la aprobación del Plan Especial del Camino de Santiago que hizo el Ayuntamiento de Burgos ya en los años 2000, en la cual ya se establecía la necesidad de dar una protección a ese entorno más concreto. Es verdad que
Ahí ya, digamos que para una delimitación precisa hemos llegado tarde, hay edificios muy altos que han sustituido a casas ya existentes, pero entendemos o debemos de pretender entre todos que esta ordenación, que se supone que sea ya la definitiva, le dé a ese entorno pues una protección no incompatible con la posibilidad que tengan sus propietarios de construir en ellas y sobre todo de darles un aprovechamiento que sea rentable, lógicamente, porque tal como está no lo tiene. Ana, se presenta mañana ese proyecto a los medios de comunicación en una rueda de prensa en el Ayuntamiento. Hay que decir que el plan especial cuenta con el apoyo, creo que de dos de las formaciones también de la oposición, en este caso del Partido Socialista y de Ciudadanos. Imagina, creo que no ha respaldado... Bueno, Imagina no ha respaldado el proyecto. El pasado martes en el Consejo de Fomento realmente lo que manifestaron, su opinión en contra vino más que nada por las formas más que por el fondo. Ellos pretendían que la información pública se extendiera a 2 meses y no a 1 mes como manteníamos el resto de grupos. En principio es verdad que la ley de urbanismo y el reglamento permiten ampliar la información pública, pero también es verdad que está pensada para documentos mucho más extensos, más grandes, que afecten a mayor número de propietarios, en los que la difusión, la información y el conocimiento por el resto de la población exige tiempo para conocerlo y tiempo para poder formular alegaciones. La verdad es que el documento que tramitamos aquí ahora es un documento muy sencillo, cualquiera lo puede leer, es hasta muy ameno, y en un periodo de 1 mes al que le vamos a dar la máxima difusión, como vamos a poder ir viendo en las próximas semanas, pues creemos que es más que suficiente para que sea conocido y para no prolongar más allá de lo deseable la tramitación, el tiempo que dure la tramitación de este documento, para que finalmente someterlo también a los organismos que deben de informarlo, como puede ser la Junta de Castilla y León, Diputación, fundamentalmente en la Junta de Castilla y León la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, esencial para definir si el documento está bien o es necesario subsanarlo en algunos aspectos, y para que sean las propias entidades como el Consejo de Barrio de Gamonal. Convocaremos también al Consejo Sectorial de Urbanismo, en el que están presentes pues, las entidades más importantes de nuestra ciudad vinculadas con la edificación, el urbanismo y la promoción patrimonial. Y bueno, entendemos que será un tiempo más que razonable para que el documento pueda incorporar todas las sugerencias que sean importantes y las que ahora no podamos ver, pero que vengan a aportar todo lo más importante que deba de tener este documento. Por eso entendemos que Imagina no estaba tanto en contra del fondo, sino más bien de la ampliación de la información pública. A efectos prácticos, ¿qué supone este plan para aquellas personas que sean propietarias de alguna de estas viviendas, alguno de estos solares, y que quieran hacer, por ejemplo, alguna remodelación o reconstruir esas viviendas? ¿Qué es lo que va a permitirles el plan? Pues el plan lo que les va a permitir es tener un mayor aprovechamiento, es decir, un poquito más de volumen edificable del que tiene actualmente, permitiendo elevar las alturas libres de las edificaciones, y además hacerlo en unas condiciones en las que en otros lugares de la ciudad no se hubiera podido hacer. Me explico. En cualquier solar de suelo urbano, pues hoy día es necesario reservar plazas de aparcamiento privado en el interior de la parcela, a ser posible. Es verdad que hay algunas excepciones en el casco histórico, pero también reservar plazas de aparcamiento en superficie, de uso público. Bien, pues reservar equipamientos, ese tipo de reservas legales en cualquier lugar de la ciudad donde se aumenta el volumen edificable no va a ser exigido en esta zona de la ciudad. No es necesario el acceso directo a las viviendas, como en otros lugares sí lo es. No es necesario la reserva de plazas de aparcamiento ni en la propia parcela, que sería imposible por la dimensión de las viviendas, ni tampoco en el exterior. Esas serían las excepciones. Otras particularidades residen fundamentalmente en que las alturas no pueden ser muy elevadas. Lógicamente, las casas actualmente, muchas de ellas en una situación ruinosa, pero sí que se puede observar que sobre todo las viviendas o las casas que dan a la calle Vitoria tienen una altura poco real, porque si vemos las puertas de entrada, cualquier persona que quisiera entrar tendría que agacharse para hacerlo.
Eso obedece a que el nivel de la calle, las obras de urbanización se elevaron la cota de la calle y dejaron a las casas de alguna manera sumidas a una cota inferior, un nivel inferior. Eso hay que intentarlo subsanar de alguna manera y se les permite elevar un poco la altura. Por lo demás, como ya se ha ido avanzando pues, en estos meses atrás, en la fase de redacción del documento, lo que se pretende es que los propietarios que tengan una planta puedan hacer 2 y los que tengan 2 pues, puedan hacer 3, no más, para que de alguna manera no todas sean iguales, no haya una homogeneidad que dé la sensación de una barriada de casas adosadas, sino que mantenga las peculiaridades de un pueblo en el cual todas las viviendas no tienen la misma altura ni están en la misma alineación. Ya el barrio está urbanizado, lo hizo el ayuntamiento cuando se modificó el Plan General de Prointec para hacer posible una ordenación de ese ámbito que recuperara y que hiciera a los propietarios más apetecible la posibilidad de reformar sus viviendas, pero actualmente creemos, y con ese espíritu los técnicos municipales que han redactado este documento han trabajado, y es que los propietarios vean algún tipo de ventaja a la hora de poder reformar esas viviendas, que le den cierta utilidad en cuanto a altura y demás. Otra particularidad es que precisamente las alturas de la planta baja y de la primera planta o segunda no son tanta como se exigiría en una vivienda en el resto de la ciudad. Se les va a permitir que sea un poquito más baja precisamente para evitar que el resultado final, el volumen final de cualquiera de esos inmuebles, pues sea demasiado denso, demasiado grande y no cumpla con el objetivo final de darle a ese ámbito un aspecto más rural. En el caso, Ana, de las casas que están en una situación de semirruina y en el caso también de que se tengan que levantar allí nuevas edificaciones, ¿hay que mantener, por ejemplo, unos criterios estéticos a la hora de configurar de nuevo ese antiguo pueblo? Pues por supuesto, la ordenanza que lleva aparejada este plan, precisamente donde hace hincapié es en eso. Las casas han sido estudiadas no solamente en su estado actual, sino en fotografías antiguas que operan en los archivos municipales, planos antiguos que se han podido rescatar. Los técnicos han sido extremadamente cuidadosos para que en la ordenanza incorporemos aquellos criterios que permitan conservar los aspectos más destacados que pudieron tener. Por ejemplo, la inclinación de la cubierta tiene poca pendiente, entre un 20 y un 30%. Las ventanas no son excesivamente grandes. No se permiten ni baburriles, ni claraboyas, no se permiten galerías o miradores, sino simplemente unos balcones que no tengan petos, sino barandillas, y materiales en cuanto a colores y a estética que no rompan con la armonía que ese entorno debe de tener. Además, se establece también en la propia ordenanza, como ya veremos, que el único inmueble que existe contemporáneo, que es un inmueble de varias plantas que hay justamente y que está dentro de la delimitación del PERI, pues pueda tener el día de mañana, cuando pase la inspección técnica de construcciones, un tratamiento especial para que esas fachadas que han quedado medianeras, esas paredes medianeras que han quedado, que en su día estaban llamadas a continuar por el derribo de estas edificaciones y la construcción de una nueva barriada, esas casas que han quedado ahí de alguna manera colgadas, pues tengan un tratamiento estético que nos permita de alguna manera integrarlo con la fisonomía que esa zona va a tener cuando se termine de rehabilitar. A la hora de reconstruir aquellas que ya no existen, Ana, se va a echar también mano de los archivos, de las antiguas escrituras, para que se sepa, por ejemplo, los volúmenes de esas viviendas que tenían entonces y las que se puede levantar en la actualidad. Con eso es con lo que los técnicos han venido trabajando, efectivamente, sin ser exactamente respetuosos con lo que había y precisamente permitiendo a un poquito más de generosidad en el aprovechamiento para que tengan cierta rentabilidad. Sí que se ha intentado mantener el parcelario existente. Pensemos que son en torno a 60 viviendas las que hay y 20 y tantos solares, pero que sin variar las alineaciones, de alguna manera poco ortodoxas, sí que tuvieran un parcelario muy similar al que había entonces. Eso es lo que se ha respetado. Pensemos también que algunas parcelas están vacantes, la casa se terminó cayendo, se acabó derrumbando,
Y bueno, siempre es posible anexionar 2 parcelas para hacer una vivienda más grande, pero siempre que por fuera mantenga una estética de vivienda unifamiliar, que es a lo que se trata. De la ordenanza. ¿Cuándo? Perdona. Sí, luego hay una característica también en cuanto a los usos. Se ha pretendido dar usos que sean compatibles con el entorno, con el Camino de Santiago. No se hace una relación exhaustiva, pueden ser tanto residenciales como equipamientos en los que cabe tanto la hostelería como un comercio, pero siempre que guarden cierta armonía con el entorno. Esto es importante. Y eso caso. sí es radicalmente importante. Ana, ¿cuándo va a entrar en funcionamiento el plan? Es decir, más o menos, ¿cuándo los vecinos van a ponerse manos a la obra para levantar, para reconstruir o para pensar nuevos proyectos? Los plazos a veces darlos es un poco arriesgado, porque cuando un documento tiene esta entidad y va a tener una trascendencia pública como la que va a tener, diferente, por ejemplo, a otros instrumentos de planeamiento, de promoción privada, en los que son más mecánicos, no hay tanta intervención pública, en este caso la va a tener, a veces los plazos son difíciles de dar. Pero en teoría quizás 6 meses, 7 meses sea un plazo inicialmente razonable para que podamos ver un documento aprobado definitivamente. Pero en todo caso lo importante ya no es tanto el plazo, sino que resulte finalmente aprobado y que por fin podamos ver rehabilitada esa zona tan importante de nuestra ciudad. Bueno, vamos a estar muy pendientes de la presentación mañana de ese plan. Yo decía que Ana Bernabé está esta noche también por otro asunto, porque al margen de los muchos que tiene dentro de sus responsabilidades, el otro día en el Pleno dábamos cuenta también de ello, se hablaba mucho de otra ordenanza, la que pretende regular todos esos instrumentos, todos esos materiales que al final se ponen en la calle en muchas zonas de nuestra ciudad, Ana, vinculados fundamentalmente al sector de la hostelería. Se hablaba de una regulación para intentar, de alguna forma, que tanto la imagen como bueno, pues al final el tránsito por esas calles fuese lo más normalizado posible. ¿Qué nos puedes decir de esta nueva ordenanza? Porque ya también en el pasado se ha hablado mucho de la necesidad de regular, por ejemplo, esos carteles que se colocan en las calles, esos bidones o esos otros materiales que en algunas ocasiones son obstáculos para determinadas personas. Pues la verdad es que lo que acabas de comentar es totalmente cierto y yo creo que a los grupos políticos es precisamente esa relación de circunstancias que acabas de enumerar la que nos ha impulsado a dar una nueva visión a la ocupación que el espacio público tiene actualmente en nuestra ciudad y ver las posibilidades de cambiarlo para mejorarlo. Nunca para perjudicar, pero sí para mejorar y para mejorar a todos los intereses que en la calle confluyen. El otro día en el Pleno Municipal, cuando se exponía la necesidad de una nueva ordenanza, se hablaba, se expuso por parte de todos los grupos que lo principal en la calle, lo más importante que hay en la calle siempre es el tránsito, es el peatón. Y que, digamos, ha de ser siempre el protagonista y ha de ser el elemento de referencia que tenemos que tener a la hora de ordenar con qué otras cosas más podemos ocupar la calle, podemos ocupar nuestras plazas, nuestras calles y sobre todo las calles más emblemáticas como son las del casco histórico. Actualmente en Burgos tenemos una ordenanza que exclusivamente regula los veladores de la hostelería. Es una ordenanza que lleva funcionando unos años. En este tiempo ha dado lugar a que podamos, los técnicos municipales que informan las licencias, hayan podido darse cuenta de las bondades y de los inconvenientes que esta ordenanza tiene y que hacían necesario una revisión. Paralelamente habíamos detectado también que desde el área de movilidad, que es quien tiene que autorizar el resto de elementos que ocupan la vía pública, no se estaba dando un adecuado tratamiento o una adecuada autorización a aquellos otros elementos que aparecen por todas las esquinas. Concretamente, la implantación de la ley del tabaco, tan conocida, dio lugar, lógicamente, a la necesidad dentro del área de la hostelería a ubicar algún elemento fuera del local para que las personas que querían fumar pudieran salir a hacerlo y además hacerlo en unas condiciones mínimas de comodidad mientras tomaban una consumición y se fumaban su cigarro. Eso ha generado que surgieran muchísimos tipos de elementos vinculados al fumador. Las mesas altas, los barriletes, las setas para calefactar,
con un toldo que se extendía para darle mayor calidez y mayor confort al cliente que necesitaba, que por su costumbre de fumar se ubicaba fundamentalmente en la calle tanto en invierno como en verano. Claro, para esas previsiones la ordenanza de veladores no contenía ninguna norma, no contenía ninguna previsión, y eso ha ido creciendo y ha ido aumentando. Es una realidad, los hosteleros demandan que demos solución a ese tipo de servicios, ¿no?, que busca su cliente, y de elementos. Pero además no hay que olvidarse que la hostelería genera otro tipo de elementos, como son los carteles, los famosos sándwiches que anuncian el menú, el precio del menú, que en algunas zonas, especialmente turísticas, pues son un reclamo para la clientela y que lógicamente también tienen que tener una ubicación. También en otro tipo de comercios, heladerías, sacan elementos decorativos que ocupan y que son evidentemente, como acabamos de decir, siempre un reclamo comercial para los clientes. Eso, que no está mal, creemos que debe de tener alguna ordenación más definida y estar sujeto a una autorización. Yo el otro día en el Pleno comentaba que en ningún caso pretendemos o deberíamos lo que no deberíamos de hacer ningún grupo político a la hora de aprobar esta ordenanza sería que en el ánimo de ordenar la calle estuviéramos interfiriendo en el negocio de los particulares. Haríamos una muy mala ordenanza. No se pretende eso, pero sí, como todos entendemos, habrá que compaginar de alguna manera la ocupación y el tránsito de la vía pública para todo tipo de viandantes, los que se mueven con normalidad y los que tienen una movilidad reducida, o los que se desplazan con sillas de ruedas, o personas que son ciegas y que no tienen y que tienen que ser muy cuidadosas con los obstáculos que se encuentran con el camino, facilitarles en todo momento que compaginar esos intereses no les perjudique. Esto es importante porque en algunas zonas se ven verdaderos laberintos, ¿no? Sobre todo para las personas con una movilidad reducida, precisamente por esos carteles que van salteados, o esos otros elementos que al final convierten calles, sobre todo del casco histórico y más estrechas, en una carrera de obstáculos. Así es, y somos conscientes de ello desde el Ayuntamiento. Todos los grupos lo hemos debatido, lo hemos planteado. Yo desde el primer momento, desde que me ha tocado asumir el papel de la responsabilidad de la Concejalía de Licencias, quizás tenga otra forma de ver la ciudad. Y el verano pasado la verdad es que recorrí ciertas calles, especialmente del casco histórico, muy turísticas, en las que damos una imagen de ciudad, en las que proyectamos una imagen muy importante al turista que viene. Y creo, o al menos en mi modesta opinión, percibí que había determinadas zonas que no respondían a un criterio lógico de protección de nuestro patrimonio y de proyección turística que debe de tener nuestra ciudad. La verdad es que lo he puesto en común con otros concejales y con técnicos municipales, y creo que coincidimos tremendamente en ello. La calle de la Paloma, el paso del Camino de Santiago, la Catedral, la Plaza Mayor, bueno, pues son hitos de nuestra ciudad que deberíamos entre todos, tanto los hosteleros, los comerciantes como los ciudadanos, hacer un esfuerzo por mejorar en cuanto a su imagen y a su proyección. Y yo espero que tanto a través de esta ordenanza de ocupación del espacio público, como también a través de la puesta en marcha de la oficina, que también se acordó en otro pleno, la Oficina de Protección del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, y es muy especialmente para poner en valor el entorno de la catedral, a lo que estamos obligados por la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, seamos capaces de dar otra visión y otra ordenación a esas calles e hitos tan trascendentes para que seamos una ciudad a la altura de lo que somos realmente, patrimonio de la humanidad en muchos de sus rincones. Ana, ¿se trata más de ordenar, de reordenar todos esos elementos, o también de homogeneizarlos? Es decir, que no haya tantos elementos tan dispares, dispersados por la ciudad, especialmente en esa zona de amortiguamiento de la catedral. Pues ese es un debate muy interesante y creo que le deberemos de tener. Según a quien preguntes, te dirá que la diversidad tiene también su interés, y hay quien te dirá que igual cierta homogeneidad pues es mucho mejor, más respetuosa con la estética, con la protección ambiental de nuestras calles y de nuestro patrimonio.
ese debate, si hace falta, lo tendremos, porque lo que yo creo que debemos hacer es algo en la que todos podamos participar de alguna manera opinando, al menos los sectores que más ideas o planteamientos nos pueden aportar, tanto también no solamente pues, sectores más técnicos como arquitectura, ingenierías, patrimonio cultural, sino también aquellas personas que más se van a ver afectadas por ese tipo de ordenanzas, que son comercios, hostelería y en muchos casos incluso comunidades de vecinos que por estar viviendo en zonas especialmente turísticas pueden también tener muchas cosas que opinar al respecto en cuanto a la conciliación, que el descanso lógico que todas las personas deben de tener en su vivienda sea compatible pues, con los otros usos alternativos y lógicos que hay en la ciudad. ¿Cuál es el recorrido de la ordenanza a partir de ahora para intentar buscar esos consensos, esos diálogos o esos puntos de unión para que al final Burgos pueda lucir en su esplendor, pero también atendiendo las necesidades de esa parte de la ciudadanía? Bueno, el recorrido es el que todos, el que desde el ayuntamiento pues podamos darle, es decir, la participación se puede hacer de muchas maneras. Ahora estamos en fase de redactar un documento que luego podamos consensuar con el resto de grupos políticos y utilizar pues, los canales de asesoramiento e información que tiene el ayuntamiento y que son tremendamente participativos, los mismos que podemos usar ahora mismo para el plan especial que vamos a aprobar en Gamonal, pues también los podremos utilizar perfectamente para esa ordenanza y para otros proyectos que yo creo que necesitan tener algún tipo de participación, porque a los ciudadanos nos gusta que la ciudad se mueva, que se innove, que haya obras, que haya proyectos, pero también cuando están hechos y terminados las opiniones son de la mar dispares. Si yo hubiera estado, no hubiera hecho esto. Bueno, pues yo creo que sería interesante que utilizásemos todos los canales de información o de participación para que al menos las personas más autorizadas en la materia nos puedan asesorar a quienes no tenemos tantos conocimientos, pero buenas intenciones, a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Ana, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a estar muy pendientes de ambos temas, por ser el más inminente, el del Plan Especial del Pueblo Antiguo de Gamonal. Mañana la presentación oficial de ese proyecto para conocer las características más concretas y los pormenores y espero que nos veamos pronto. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.